ganando el favor de Dios. Paz de Cristo, Dios lo bendiga, hermanos de la Iglesia de Torino. Soy la hermana Flor de la Iglesia de Torino. Bienvenidos una vez más en este programa de Ganando el Favor de Dios. Hoy quiero darles una testimonianza que el Señor ha permitido durante estos 7 días de ausencia acá de la ciudad de Torino, que hemos estado en San Remo y hemos tenido tantas bendiciones, de verdad, la mano de Dios ha estado con nosotros. Pero antes que todo quiero iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por una nueva oportunidad que tú nos das. El hecho de estar vivos hoy es ya un milagro. Y cada cosa que sucede en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en cada cosa que hacemos, Señor, yo sé que tu mano siempre está ahí y nada es por casualidad, sino por lo que tú permites, Señor. Y yo te agradezco por esto, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada radio escucha que está escuchando en cualquier parte de este mundo, a mis hermanos que se encuentran en el extranjero, Dios los bendiga. Y bueno, hemos estado nosotros, yo y mi familia, mi esposo y mis 2 hijos, a San Remo, y han sucedido tantas cosas que poco a poco los iré testimoniando. Pero una cosa de reciente que ha sido ayer, mientras regresábamos, mientras tomamos el tren de San Remo, que se encuentra en la Liguria, para venir a Torino, son 4 horas de viaje. Y bueno, menos mal, por la voluntad de Dios, gracias a Dios que venimos sentados, porque en esta etapa de calor, de verano que hay aquí, las personas siempre salen irse a la playa, al mar, a refrescarse un poco. Y gloria a Dios, porque ya de ida fue propio terrible. A un cierto punto estuvimos a pie en el tren y es cansado. Y de regreso, en vez encontramos puesto. Y así nos sentamos los 5, porque también estaba la señora de mi trabajo, la señora Elda, una señora anciana de 81 años. Y veníamos, bueno, cada uno con sus cosas. A un cierto punto, después de 1 hora de viaje más o menos, que se paró el tren en una parada, subían las personas, ¿no? Jóvenes, adultos, ancianos, parejas. Lo que me tocó es que mientras yo jugaba con Gianluca a unas cartas que se llama unos naipes, había una pareja, un señor de 40 años y pasa, y una señora también más o menos de esa edad. Y mientras yo jugaba, le veía a la señora que para el otro lado, al lado opuesto de la ventana del tren, estaba apoyada en el asiento, como cansada, que no aguantaba más estar en pie, ¿no? Durante todo el viaje. Y mano a mano que jugaba con Gianluca, yo la miraba, ella estaba de espalda y así continuaba así. A un cierto punto lo veo que le acompaña a sentarse en una silla libre, digamos libre, porque era unas muchachas que se levantaban, venían, y les pidió el favor si podían cederle el puesto a esta señora, ¿no? La cosa es que se quedó él solo, este hombre solo, parado cerca ahí donde estábamos nosotros, mientras su esposa estaba más allá, sentada. Y a un cierto punto yo lo observaba a este señor que estaba como cansado, muy joven este señor, delgado, alto, de 1,70 m más o menos, pero se sentía que estaba cansado. Entonces yo sentí de alzarme y de cederle el puesto, ¿no? Y así fue, solo que refutó, dijo que no, que estaba bien, así que me agradecía. Pero a fuerza de insistirle, tampoco. Y si como para el otro lado estaba ya mi esposo Orlando con Micaela, que dormía en una silla. Menos mal que Micaela se despertó
Así se fue a ceder a mi puesto, sentarme a mi puesto, Micaela, y a la insistencia de decirle al señor, ay, venga a sentarse aquí, mi esposo se levanta ahorita y así están usted con su esposa juntos sentados. Tanto insistirle porque no quería, decía, no, gracias, estoy bien, así, gracias, es más por mi esposa que no está tan bien. Y vino su esposa, él la llamó y vino su esposa y se sentó, ¿no? Nos agradeció. Mi esposo y yo nos quedamos en pie, mientras el resto de la familia, Gianluca, Micaela y la señora Elda estaban sentados, ¿no? Y entonces, conversando, la veía la señora que sufría, era muy adolorada. Lo veía que se agarraba la cabeza y se agarraba la cintura, como de dolor, que sufría así. Y la miraba y tenía tristeza por la señora. Pensaba quizás qué le pasará, qué cosa sucederá. Y entonces yo le pregunté a su esposo si estaba bien su esposa. Y me dijo, no, me dice, le duele mucho la espalda, le duele mucho, tanto, que ya no soporta el dolor, me dice. Nosotros hemos tomado el tren de Torino hasta la Liguria, que son 3 horas de viaje. Hemos ido 3 horas de viaje en pie, me dice. Hemos ido a visitar a la mamá de ella, que vive ahí en la Liguria. Le he ayudado a trabajar por 2 horas ahí en casa, en los quehaceres de la casa. Y con la misma han tomado el tren donde estábamos nosotros y ahora estamos volviendo en tren, me dice. Es un día muy fatigado para nosotros porque todo el día le hemos pasado en pie, me dice, y mi esposa ya no aguanta más el dolor en la espalda, me dice. Entonces le digo cuánto lo siento mucho, le dije, ¿no? Y estuvo muy agradecido y gracias por este gesto tan bello que han tenido de cedernos su puesto. Y con mi esposo hablando, le dije, no se preocupe, ¿no? Pero le veía que su esposa se recostaba en su hombro de este señor que se llama Iván, y le veía que, pobrecita, propio le venían las lágrimas de dolor, y yo me enmedecimaba en ese dolor que qué horrible debe ser, propio el dolor de la espalda, de la cintura, ¿no? Y entonces, como le veía sufriendo, adolorada a la señora, me acerqué, le dije a mi esposo antes que todo, dije, mi amor, le digo, ¿por qué no oras? Le digo, haces una oración, le digo, para que se pueda sanar. Y mi esposo me dice, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? Me dice, hazlo tú, que eres mujer. Entonces dije, sí, es verdad. No pensé 2 veces y me acerqué y le dije al esposo, le digo, disculpe, ¿puedo hacer una oración por su esposa? Y él me responde, no se preocupe, ya pasará, me dice, no es una cosa, quizás qué cosa. Pero yo insistí, pero permita que yo pueda hacer una oración, le digo, de sanidad para que Dios la cure. Bueno, me dice, yo no tengo ningún problema, sí. Y a su esposa le dije, ¿puedo hacer una oración? Y su esposa, que se llama Diana, me dijo, gracias, me dijo, ok. Y entonces puse mi mano con una fe propia, llena de fe, porque me enmedecimé en su dolor de ella, y declaré en el nombre de Jesús, sano esa espalda, esa cintura, sano en el nombre de Jesús, que Dios la sane, que quite todo dolor, todo fastidio, todo cansancio, todo en el nombre de Jesús, orando. Y así, y la señora me pregunta, cuando termino de orar me pregunta, se gira entre lágrimas que estaba ahí, me dice, ¿eres protestante? Y yo le digo, bueno, sinceramente yo no protesto contra nadie. Y me dice, bueno, quería decir si eres evangélica. Y le digo, sí, soy una seguidora de Dios, de Jesucristo. Y ahí inicia una grande conversación muy interesante, pero sin antes que todo quiero leerles este libro, el libro de Santiago, que se encuentra en el capítulo 5, en el versículo 13, que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Wow, gloria a Dios. Y es propio este versículo de su palabra que yo lo apliqué. Que en el nombre de Jesús yo declaraba sanidad en esta señora. Cuando ella me dice, eres evangélica, y yo le digo que sí, soy una seguidora de Cristo, le digo, ¿no? Entonces me inicia una conversación muy interesante que me dice, yo antes que conociera a él, me dice, a su esposo, yo iba a una iglesia cristiana. ¿De verdad? Sí. Pero después por diversas circunstancias he dejado. Me dijo que vive en séptimo torinese, que es ahí donde los varones, las mujeres y los niños, nosotros los sábados, los lunes y los jueves nos reunimos en esa zona que es fuera de la ciudad de Torino, y ellos justamente viven por esa ciudad. Y entonces le hablé que nosotros estamos reuniéndonos por esa zona, ¿no? Y gloria a Dios, de verdad que fue una cosa bellísima, porque después entró mi esposo a conversar con él, y como los asientos son de 2 para adelante y 2 para atrás que se ven, no se puede tanto conversar porque nosotros estábamos parados en el pasaje de ida y vuelta que los pasajeros van cuando van a bajar. Entonces era un poco dificultoso poder conversar tranquilamente, ¿no? Y bueno, yo me hice a un lado porque mi esposo empezó a conversar con él, con este señor, con este muchacho, se puede decir, porque era joven, Iván. Empezaron a conversar tanto tiempo, ¿no? Tantísimos tiempos, que mi esposo también le hablaba de la palabra de Dios, que nada era casualidad, que las cosas no suceden por sí, sino que siempre hay un propósito, ¿no? Y mano a mano que pasaba el tiempo, sin darnos cuenta, el tren ya había avanzado tantísimo y nosotros ya estábamos para llegar aquí a Torino. Y cuando le digo a mi esposo, guarda que faltan 2 fermatas y ya llegamos a Torino, digo, hasta bajar las cosas y con la viejita, con la señora anciana, no vamos a tener el tiempo de sistemarlos. Y entonces, sí, y ya faltaba, mientras estábamos hablando de eso, ya faltaba una fermata, una parada. Y entonces este señor dice, de verdad que ustedes, esta palabra me ha tocado, que dijo, de verdad que ustedes han cambiado nuestro día, porque en todo este día tan fatigoso, de ida y de vuelta, de regresar y de estar con su familia ellos, encontrar personas así que te den la alegría y te transmiten la alegría y la paz, no es así, no se encuentran así. Cuando él hablaba así, ya habían pasado 1:30 más o menos después que yo hice esta oración. Dios mío, si ustedes lo hubieran visto, esa señora que se llama Diana, yo la veía tranquila, sana. Creo que ella se había olvidado de todo, porque a un cierto punto yo le pregunté, disculpe, ¿y cómo está? Le digo, ¿le sigue doliendo su cintura, la espalda? Me dice, no me duele nada. Digo, wow, gloria a Dios, digo, poderoso, le digo, el Señor es grande y misericordioso. Estaban tan agradecidos con nosotros, de verdad que hemos sido instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido de gran bendición del Señor, porque tantas veces, ¿no? Cuando uno sale para algún lado, la oración nuestra es, Señor, si tú tienes un propósito diferente al que nosotros tenemos, úsanos como un instrumento para tu gloria. Y cuando hay una escritura que dice que es más bello dar que recibir, ¿no? Hay un gozo, hay una alegría
en uno, en el corazón de uno, cuando uno hace algo por alguien, una bendición, una palabra de ánimo, de aliento, de fe y de esperanza en el nombre de Jesús. Y da gusto cuando las personas son disponibles, tienen disposición a recibir palabra de Dios, ¿no? Nosotros estamos llamados a dar el mensaje de salvación, llevar al arrepentimiento a las personas, porque estamos en los últimos tiempos y como vemos los tiempos tan difíciles, los terremotos que están sucediendo y quizás que otras situaciones suceden en diferentes países, ¿no? Como me decía hace poco mi hermano, que en Japón se están preparando para un posible tsunami, no vaya a levantarse quizás qué cosa, ¿no? Y bueno, las personas tienen temor, tienen miedo sobre todo a los desastres naturales, ¿no? Pero debemos acercarnos a Dios y arrepentirnos y convertirnos a Él. Este es el mensaje, de no tener miedo en estos terremotos. Un hijo de Dios no tiene miedo a los terremotos, a un incidente, a algo. No debería tener miedo, porque sabemos que, en primer lugar, el día en que nosotros morimos, sabemos dónde vamos a estar, con quién vamos a estar, con el Señor Jesucristo. ¿Ves? Una persona que muere sin Cristo es triste porque esa alma es perdida y es ganada para el diablo, que se los lleva al infierno. Y entonces nosotros estamos llamados propio a esto, hermanos, a esto, hermanas. Yo lamento tantísimo esa falta de 5 minutos de darle. Buscaba una tarjeta en mi bolsa para poder darle un billete de la iglesia para buscarla, pero mi esposo, gloria a Dios, que alcanzó a esta pareja, Iván y Diana, que son de Séptimo Torinese, que llegó a darle la dirección de Corso Giulio Cesare y darle dirección en el hotel que nos encontramos los domingos. Espero de verdad que hayan podido captar la dirección para que puedan venir un día a glorificar al Señor, a alabarlo, que ellos, ese llamado que tuvieron una vez esa señora Diana, pueda nuevamente volver, ¿no? De verdad que es un gusto trabajar para la obra del Señor, porque a veces uno, cuando ve estas situaciones de dificultad, no sé si a ustedes le habrán pasado a algunos de ustedes cuando ven que una persona se desmaya o en la calle, ¿no? O tuvo un accidente, uno se asusta y no se le acerca, solamente está de espectador y no de actuar y hacer algo, ¿no? Pero yo al ver el sufrimiento de esta señora, de verdad, fue una cosa que me lancé propio y le dije, ¿puedo hacer una oración por usted? ¿No? Porque nosotros somos hijos de Dios. Yo soy la hija de Dios. Yo tengo la autoridad de su nombre, de orar, de imponer las manos y declarar sanidad. Si entre todo ese tren no había un hijo de Dios, estábamos nosotros, sus hijos, la iglesia, yo, mi esposo, mi hija, mi hijo. La iglesia de Cristo estaba ahí en ese momento, en esa determinada situación, en esta pareja. Hemos sido de bendición y Dios ha actuado. Hermanos, Dios es grande. Dios pone las situaciones en cada momento específico. Tantas veces uno se puede avergonzar, qué vergüenza, van a decir que soy cristiano, o qué va a pensar, o qué va a decir que yo esté orando ahí en medio de toda la gente. No, yo no lo hago. Y uno se queda con no hacer nada, ¿no? Y después, por no haber hecho eso que estabas llamado, empujado por el Espíritu Santo a hacer, después estás con la conciencia mal, que por qué no lo hiciste. Pero esto de verdad fue una cosa que el Señor me empujó. Ora por esta persona. Y yo sin pensarlo 2 veces, oré en el nombre de Jesús.
Me da tanta alegría de verla, vista esta señora prima que yo, antes que yo baje del tren, verla tranquila, con otro rostro, más tranquilo, más alegre, sonriente, ella, su esposo, de verdad. Dios es grande, de verdad, que estas personas, Iván y Diana, también puedan glorificar al Señor, alabar y glorificar cuánto grande es el Señor, que una vez que ellos han conocido y lo que han hecho en su vida de repente, que hoy puede continuar, que la salvación llega siempre justo a tiempo, ¿verdad? Bueno, hermano, Dios la bendiga, que haya podido ser de gozo para cada uno de ustedes y que haya podido darles esa alegría de poder compartir a ustedes, de escuchar esta testimonianza, y nunca nos avergoncemos, hermanos, hermanas, de demostrar quién somos, porque nosotros no solamente con decir yo soy cristiano, yo soy cristiana y nunca hace nada, no ora, no está a actuar, no, debemos estar como los soldados a la defensiva y estar prontos, la mujer puesto su velo en la cabeza como una mujer santa, digna de Dios, pronto a evangelizar, a orar, a declarar, a profetizar, donde sea, ya sea en el tren, en la estación del tren, en el mar, fuera del mar, donde sea. Hay que estar siempre atento, discerniendo los tiempos, los momentos, las situaciones, en cada cosa, ¿no? Verlo siempre de modo espiritual, donde Dios te quiere llevar, ser sensible y vulnerable a lo que el Espíritu Santo te quiere llevar, ¿no? Y qué bello de verdad cuando el Señor se glorifica. Gracias, hermanos, Dios la bendiga. Una vez más de aquí, estoy aquí en Mirafiori Sud, Torino Sud, Mirafiori Nord, acá en Torino. Estoy en el 9º piso de un edificio. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios la bendiga. Muchos saludos a mi pastor, al pastor Pedro Guzmán, a la hermana María, a cada uno de los hermanos de la iglesia de Torino y los hermanos de Milán. Dios los bendiga y que tenga un buen día en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Ganando el favor de Dios.